está por ahí, podemos ya comenzar, porque ya son las 1:10, para que no nos alarguemos más, porque igual este es un tema importante y para poder tener tiempo para resolver las dudas del final. Así que adelante, Nicolás. Gracias. Efectivamente, hoy día vamos a revisar tres grandes temas. El primer tema es la ley de copropiedad inmobiliaria. Luego de eso vamos a revisar los derechos y los deberes que tienen los copropietarios, y finalmente vamos a revisar los tipos de régimen de bienes que tienen producto del matrimonio y el acuerdo de unión civil. En primer término, para poder entender qué es lo que regula la ley de copropiedad inmobiliaria, hay que entender que existen dos relaciones en esta norma. La relación nace cuando dos o más personas son dueñas en común de una cosa y además son dueñas de un bien de carácter exclusivo. En su caso, ustedes al vivir en un condominio son dueños de su departamento, que se llama bien exclusivo, y además son dueños de todos los bienes comunes que están, en términos muy simples, de la puerta de la casa hacia afuera. Y por lo tanto, de la relación de esos dos tipos de bienes es que nace esta ley, y esta ley regula la forma en que tiene que ejercerse la administración de esos bienes, qué limitaciones existen al dominio, la forma en que tienen que ejercerse el dominio, etc. Y por lo tanto vamos a ir revisando algunas normas especiales de esta ley, en particular los tipos de bienes y la forma en que estos se administran. Como les comentaba, la regla general es que en un condominio existan bienes comunes, y esos bienes comunes son aquellos que les pertenecen a la comunidad en su conjunto. ¿Con qué característica? Que ese dominio no es apropiable, es decir, un vecino no puede apropiarse de un trozo de escalera, de un trozo de patio, de un trozo del pasillo y pintarlo de un color, colocarle planta, etc. ¿Por qué? Porque es lo que se denomina una alicuota imaginaria, es decir, yo soy dueño de un todo imaginario, pero que no puedo erradicarlo en un espacio físico. Y está dada los bienes comunes por regla general por los pasillos, las cajas de escala, la techumbre, las fachadas, etc. Por lo tanto, respecto a esos bienes, yo no puedo hacer lo que yo estime conveniente, sino que puedo hacer solamente aquello que me autorice el reglamento de copropiedad o la ley, según sea el caso. Y en oposición a los bienes comunes están los bienes exclusivos, que los bienes exclusivos están dados por aquellos bienes que son de uso exclusivo del propietario y que están definidos generalmente por el departamento, el estacionamiento y o la bodega si la tuviesen. Y por lo tanto, de la relación de esos dos bienes es que surge el término de copropiedad. ¿Por qué? Porque se es codueño del departamento y además de los bienes comunes que están dados por regla general de todo aquello que es desde la puerta de la casa hacia afuera. En la imagen pueden observar la relación entre uno y otro y pueden ver que por regla general los bienes comunes son en cantidad mayores a los bienes exclusivos. Por eso la ley regula unos y otros. ¿Cómo regula la ley la administración de estos bienes comunes? Primero, genera el comité de administración. El comité de administración es un organismo que por ley tiene la representación de la asamblea de copropietarios. ¿Y quiénes son la asamblea de copropietarios? Todos los vecinos reunidos en una asamblea. Lo relevante del comité de administración, como les indicaba, es que tiene la representación de los copropietarios y por lo tanto es en su nombre que ejecuta actos de administración, dicta normas de carácter general que tienen como objeto hacer cumplir la ley y en particular el reglamento de copropiedad. Y uno de los deberes principales que tiene el comité de administración es cobrar y apercibir el pago de los gastos comunes respecto de aquellos copropietarios que tengan deuda. ¿Por qué? Porque los gastos comunes son en esencia indispensables para mantener el condominio en las condiciones de habitabilidad, de calidad de la vivienda, etcétera, porque con ellos se pagan los gastos comunes que están dados por las cuentas de luz, agua, gas, mantención de áreas verdes, reparaciones diarias, etcétera. Por lo tanto, el comité de administración, que es elegido por la asamblea de copropietarios, que son todos los vecinos reunidos, y este comité de administración quien administra, entre comillas, el día a día del condominio. Consideren que la asamblea de copropietarios tiene que reunirse a lo menos una vez al año, en lo que se llama la asamblea ordinaria, y esa asamblea ordinaria
tiene como objeto principal que se haga un saneamiento de las cuentas de la comunidad. Es decir, y en términos muy simples, el comité de administración les presentará a los vecinos el estado de las cuentas de la comunidad, diciéndole: vecino, el condominio gasta 100 y tenemos recaudaciones por 105, por lo tanto tenemos un superávit de 5 todos los meses y no tenemos mayor inconveniente. O en su caso se podría decir que el condominio tiene gastos de 100 y estamos recaudando 95, por lo tanto tenemos un déficit. ¿Y cómo afrontar ese déficit? Subir los gastos comunes o bajar los gastos, etc. Pero ese es el objetivo esencial de la Junta Ordinaria, sin perjuicio de que pueda haber otros. Y están las juntas de asamblea de copropietarios extraordinaria, que como dice su nombre, se reúnen extraordinariamente para tratar un tema en específico. Por ejemplo, la modificación del reglamento de copropiedad. En ese caso se tiene que hacer una citación especial y en la citación se tiene que incluir detalladamente cuál es la materia extraordinaria que se va a tratar para que los copropietarios estén enterados de lo que se va a revisar y que puedan ejercer su voto en función de lo que ahí se pregunte o consulte. Consideran adicionalmente que para poder votar, ya sea en las asambleas ordinarias o extraordinarias, tienen que estar al día en los gastos comunes anteriores al mes anterior a la fecha de la celebración de la asamblea. Si tienen deudas de gastos comunes no podrán votar, pero podrán participar con derecho a voz. Finalmente está la figura del administrador, que es una figura que puede o no estar, ya que por regla general el administrador es el presidente del comité de administración, o puede ser un tercero contratado por el comité de administración por encargo de la asamblea de copropietarios, es decir, autorizados por la asamblea de copropietarios, porque la regla general es que ese tercero que administra, que no es el presidente del comité de administración, es una empresa o una persona a la cual hay que remunerarla y por lo tanto tiene impacto en los gastos comunes, ¿ya? Luego la ley presupone qué sucede si, pese a tener estas normas de administración, pese a existir el comité y la asamblea, no se llegan a acuerdos. La ley establece la forma en que se tienen que ir resolviendo los conflictos entre los copropietarios. Y la regla general es que la ley les va a incentivar que se concurra a la asamblea y la asamblea vote respecto a un tema que está en discusión. Por ejemplo, ruidos molestos, por ejemplo, mascotas. Reunida la asamblea, que en este caso sería una materia de asamblea extraordinaria, se podría prohibir las mascotas, por ejemplo, o se podría modificar el reglamento del tema de los ruidos molestos o los horarios en cuales se pueden hacer los ruidos. Y por lo tanto, existiendo la aprobación del 50% de los copropietarios, esa modificación se aplica y se hace exigible desde que se reduce la escritura pública. Otra figura que tienen es la figura del mediador. Es una figura a la cual pueden concurrir por intermedio de la municipalidad de su domicilio, pero es de muy poca aplicación práctica porque las municipalidades no tienen el tiempo ni la expertise para resolver las materias. Lo más rápido y eficiente es que la resuelva la asamblea directamente. Y respecto de deudas de gastos comunes, es decir, si tienen un vecino que por alguna circunstancia no ha podido pagar, se le ha pedido que pague, no da explicaciones, él tampoco se acerca a dar una explicación de por qué no puede pagar, es obligación del comité de administración ejercer las acciones de cobro en el juzgado de policía local respectivo, y la ventaja que tiene el comité de administración es que con la certificación del no pago del gasto común se ingresa una demanda, y de esa demanda el tribunal por ley va a proveer lo que se llama mandamiento de ejecución y embargo. Para efectos prácticos tiene el mismo tratamiento que si usted genera un cheque y no lo paga. El tribunal va a autorizar al receptor judicial a embargar bienes suficientes para cubrir la deuda que el copropietario tenga por concepto de gastos comunes. Por lo tanto, se establecen estas tres formas de resolver los conflictos, siendo la más eficiente y la más rápida, porque solamente depende de los mismos propietarios, es la asamblea. Y lo importante que es que el comité de administración, si ve que hay impago de los gastos comunes, ejerce las acciones de cobro en el juzgado de policía local, lo cual nada obsta a que se llegue a un acuerdo con el vecino que tiene alguna deuda, que no ha querido, que no ha podido pagar, y que si él manifiesta su intención de querer cumplir, pero no poder, por estar en una situación de hecho que lo apremia hoy día, se haga un convenio de pago en cuotas, donde en el gasto común se incluye el gasto común del mes que corresponde, más una cuota por el mes atrasado. Luego, la ley detalla una serie de derechos y una serie de deberes que tienen los copropietarios. Como regla general, el principal derecho que tienen ustedes es el derecho de copropiedad. ¿Eso qué quiere decir? Lo que decíamos al principio, que ustedes tienen derecho de propiedad sobre los bienes comunes, con la particularidad que ese derecho de propiedad no es radicable en una parte específica del condominio, sino que una alícuota imaginaria.
Luego, como tienen derecho de propiedad, la consecuencia es que tengan derecho a usar y gozar de los bienes comunes. Es decir, pueden usar las áreas verdes, pueden usar los pasillos, los estacionamientos, siempre y cuando se respete por regla general su uso natural. Es decir, el estacionamiento es para estacionar vehículos motorizados, no para bodega. El jardín es un área verde de uso y disfrute, no permite que un vecino se apropie de un pedazo de tierra, plante una huerta o sus plantas, etcétera, o modifique las plantas porque no le gustaron, etcétera. Y las áreas comunes también tienen que usarse en la forma y en los horarios que la ley, o en su caso el reglamento delimite, y por lo tanto el tema de los ruidos, el tema de desarrollar actividades comerciales por regla general está prohibido. También tienen otro derecho, que es un derecho que se denomina de disposición jurídica, pero es de muy poca aplicación práctica, porque permite a la asamblea de copropietarios grabar, enajenar, arrendar bienes comunes. Por ejemplo, podría suceder que ustedes acordaran que parte de las áreas verdes se reacondicionaran como estacionamiento y arrendar ese estacionamiento a los mismos vecinos o a terceros, y que esos ingresos fueran fueran a disminuir la cuota de gasto común. Pero en la práctica requiere tantos permisos municipales, tanta implementación, que suele no usarse, ¿ya? De muy poca aplicación práctica que se modifique un condominio para disponer jurídicamente de alguna zona común con el objeto de generar una modificación, por ejemplo, construir otra área verde, etcétera, o con el objetivo de generar recursos adicionales del condominio. Adicionalmente, todos los copropietarios y sus cónyuges tienen el derecho a participar de la administración. Esto quiere decir que tienen derecho a presentarse a las elecciones, ser electos y ejercer el cargo para el cual lo fueron por el periodo que la ley establece, salvo que sean revocados en el mismo por el acuerdo de la Asamblea de Copropietarios. Y finalmente tienen el derecho de la calidad de la construcción, que reconoce expresamente la ley, que establece ciertos plazos respecto de los cuales la empresa constructora y o inmobiliaria tienen que responder por la estructura del inmueble, que son de 10 años, por los elementos constructivos o las instalaciones, que son, que son de 5 años, y el de 3 años por las terminaciones o los acabados, que las terminaciones genéricas. Consideren siempre que los plazos para ejercer estas acciones legales son de 10 años en el caso de la estructura desde la recepción municipal, 5 años para los elementos constructivos, las instalaciones también desde la recepción municipal, y 3 años para las terminaciones desde la inscripción del conservador de bienes raíces. Para que ustedes puedan saber desde cuándo es la recepción municipal de su proyecto, tienen que tomar la copia de su escritura pública de compra-venta, y en la cláusula primera está detallada la fecha de la recepción municipal. Y asimismo, en la escritura de compra-venta, posteriormente a la inscripción, se les tuvo que haber hecho llegar a usted copia de las inscripciones conservatorias, donde están las fechas de las inscripciones, para computar estos plazos y saber si ustedes pueden o no ejercer alguna de estas acciones. Consideren siempre que la regla general es reclamar en un principio a los correos, a las personas encargadas de postventa de las constructoras inmobiliarias, de forma particular. Si eso no tiene resultado, se recomienda que el comité de administración acumule todos los reclamos de uno, dos o más vecinos, y en nombre del comité de administración haga llegar ese reclamo a la constructora y o inmobiliaria, y si tampoco hay respuesta, se le sugiere interponer las acciones en el CERNAC o en los tribunales de justicia, según sea el caso. Ahora, vistos los derechos, también tenemos las obligaciones, ya que generalmente suelen ser las dos caras de una misma moneda. Consideren siempre que tienen la obligación de usar los inmuebles para su uso natural, es decir, la vivienda es de uso residencial, el estacionamiento es para uso vehicular, etc. No usar los inmuebles para bienes distintos de los cuales fueron constituidos, porque la regla general es que esté regulado en el reglamento, que eso apareja una serie de multas y sanciones. Para las personas que adquirieron en todo o parte con subsidio habitacional las propiedades, tienen la obligación de usar personalmente esos inmuebles, o cualquiera de las personas que estén declaradas en el núcleo familiar, y esta es una obligación importante porque el SERVIU fiscaliza que esa obligación se cumpla. Y esa obligación pesa sobre ustedes por el plazo de 5 años desde la fecha de entrega de la propiedad.
Por lo tanto, es importante que desde el momento que se van a vivir, consideren siempre que tiene que haber una persona que ya sea la beneficiaria del núcleo familiar, su cónyuge, o alguna de las personas declaradas en el núcleo que esté habitando el inmueble, porque si el Serviu fiscaliza, tiene que haber una persona que tenga esa calidad para decir que efectivamente ella está habitando el inmueble que fue objeto de subsidio habitacional. La tercera obligación, y debe ser de las más importantes que tienen los copropietarios, es concurrir al pago de los gastos comunes. Como les indiqué, el pago de los gastos comunes permite la sanidad del condominio, no solo en términos contables, es decir, de pagar las deudas, sino la calidad y mantener las viviendas en el estado más óptimo durante el transcurso del tiempo, porque es con los gastos comunes que se hacen las mantenciones, se hacen las reparaciones, además de pagarse luz, agua y gas. En el fondo funciona igual que una casa. Cuando ustedes administran su casa, tienen que pagar las cuentas de la casa, tienen que mantener la casa, hacerle reparaciones con el paso del tiempo, y el condominio funciona exactamente igual. Y si ustedes no hacen las reparaciones o las mantenciones, se van deteriorando las unidades y por lo tanto se va deteriorando el valor y la calidad de vida dentro de las viviendas. Tan significativo es que se deben pagar los gastos comunes que la ley autoriza al comité de administración, con su sola autorización y venia, a cortar el suministro eléctrico de cualquier copropietario que registre 3 impagos en los gastos comunes. Y por lo tanto, es importante que el comité también ejerza esta herramienta con prudencia, generalmente contactando con los vecinos, dándole avisos del corte, que te presenta una deuda, y lo que se espera es que el vecino se contacte en un plazo razonable y dé explicaciones de por qué no ha podido pagar, y si eso no ocurre, el comité de administración puede, con toda legalidad, cortar el suministro eléctrico. Finalmente, aparte de estas obligaciones legales, están las obligaciones que puede establecer el reglamento de copropiedad, que por regla general establece normas respecto de los ruidos que tienen que respetarse, normas respecto de las mascotas si están permitidas o están prohibidas. Por regla general se prohíbe todo uso de material explosivo, por regla general se prohíbe el ejercicio de actividades comerciales o industriales dentro de las viviendas, etcétera. Y por lo tanto, consideren siempre que en el reglamento está, por regla general, el rayado de cancha de qué es lo que se puede y no se puede hacer dentro de los condominios. Y a continuación están las prohibiciones, muy de la mano con lo que veíamos respecto de las obligaciones. Para todas las personas que han adquirido una vivienda con subsidio habitacional, tienen la prohibición de ceder la tenencia de ese inmueble, de arrendarlo, de venderlo, sin previa autorización escrita del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Y si ustedes infringen esa obligación, el Servio tiene la facultad de solicitarles, o más bien exigirles, que se reintegre el monto del subsidio, porque se entiende que si ustedes venden la vivienda o la arriendan, no necesitan una solución habitacional y por lo tanto nunca necesitaron el subsidio. Y así queda el Servio facultado para exigir que ese monto que se les entregó para adquirir dicha vivienda se les restituya. Consideran además que el reglamento de copropiedad y la ley les prohíbe a los copropietarios efectuar modificaciones en las viviendas porque en primer lugar pierde las garantías legales que veíamos anteriormente, es decir, si yo tengo una garantía legal de 3 años por las terminaciones y yo efectúo una modificación que altere las terminaciones, se pierde la garantía legal por ese ítem, por las terminaciones. Y que para poder hacer modificaciones dentro de los inmuebles se solicita por regla general la autorización de la asamblea de copropietarios, porque lo más probable es que esa modificación pueda ocasionar ruidos, pueda ocasionar molestia al resto de los vecinos, y si esa modificación se hace, puede ocasionar un problema más grave. Acá ha pasado en otros condominios que se han hecho modificaciones de paredes de tabiquería con instalación eléctrica y han provocado cortocircuitos en las torres, por ejemplo. O en otro caso pasó que un vecino hizo una modificación respecto de la instalación de agua y provocó una inundación que fue corriendo hacia abajo. Por eso es importante que los copropietarios pidan las autorizaciones a la asamblea por intermedio del comité de administración y en su caso a la dirección de obras municipales, que les va a informar qué tipo de estructura la quieren modificar y qué hay dentro de lo que ustedes quieren modificar y cómo tienen que hacerlo. Por lo tanto, hay que seguir los conductos y utilizar los permisos respectivos para evitar problemas, multas y sanciones asociados a este incumplimiento. Y finalmente, tienen que considerar las prohibiciones que pueda establecer el reglamento de copropiedad, como ya dije anteriormente. Con esto vamos a concluir la parte que hice relación con la copropiedad y los derechos y deberes que nacen de la copropiedad, y vamos a revisar un tema totalmente diferente que dice relación con los regímenes de bienes del matrimonio.
El Servio solicita siempre que se haga esta capacitación e información para que las personas comprendan las consecuencias que tiene comprar un inmueble y qué consecuencias distintas tiene si yo al momento de casarme tenía un régimen de bienes u otro. Vamos a suponer el ejemplo de una persona que se va a comprar un departamento en un condominio y esa persona está casada en sociedad conyugal, es decir, contrae matrimonio y al momento de casarse elige como régimen de bienes la sociedad conyugal. Para que tengan una noción, los regímenes de bienes son normas de administración. Dice cómo se administran las cosas una vez que yo estoy casado. ¿Quién tiene que firmar? ¿Quién no tiene que firmar? ¿Quién tiene que autorizar? Etcétera. La regla general es que si usted se casa y nada dice al momento de contraer el matrimonio, su régimen va a ser sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque la ley dice que es un régimen supletorio. Aplica en silencio de lo que los cónyuges digan. A contrario sensu está el régimen de separación total de bienes, que es un régimen que requiere declaración expresa del cónyuge, es decir, para que a usted se le aplique el régimen de separación total de bienes, al momento de contraer matrimonio tiene que haber dicho yo quiero casarme en régimen de separación total de bienes. Y finalmente, y también requiere declaración expresa, es el régimen de participación en los gananciales. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? En el ejemplo que estábamos iniciando al principio, es decir, una persona se compra un departamento y esa persona está casada con otra en sociedad conyugal, ese inmueble no es de propiedad ni de él ni de ella, sino que es de propiedad de la sociedad conyugal, que es una sociedad, como es su nombre, compuesta, entre comillas, por dos socios, el cónyuge y la cónyuge. Por lo tanto, es la sociedad la que es dueña del inmueble, no cada uno de los cónyuges individualmente considerados. Y por lo tanto, todo lo que los cónyuges adquieran a título oneroso, es decir, respecto de lo cual han pagado una suma de dinero, va a ingresar a este haber de la sociedad conyugal, donde se hacen dueña la sociedad. ¿Y qué derechos tienen los cónyuges? Como son dos en una sociedad, cada uno tiene derecho al 50%, no solo de los bienes, de los activos que se llaman, sino que también de los pasivos. Por lo tanto, soy obligado a contribuir a pagar el dividendo, por ejemplo, entre comillas, en partes iguales. ¿Por qué? Porque ambos somos socios y yo tengo que contribuir a esa sociedad a cubrir las deudas de la sociedad. Por lo tanto, el dominio del departamento es de la sociedad. ¿Con qué salvedad? Que por ley en Chile la sociedad conyugal la administra el marido. Es decir, en términos simples, el marido es, entre comillas, porque se entienda, el representante legal de la sociedad conyugal. Por lo tanto, él es quien firma la escritura de compraventa, por ejemplo. La mujer, por regla general, ¿por qué comparece en la escritura de compraventa? Es porque la ley exige que la mujer autorice que se constituyan hipotecas sobre inmuebles sociales. Como yo voy a comprar un departamento casado en sociedad conyugal con una hipoteca, la ley pide que la mujer concurra autorizando que ese inmueble esté hipotecado, pero la escritura la firma el marido en calidad de comprador, no la cónyuge comparece en calidad de autorizante. Y por lo tanto, en la sociedad conyugal existe un patrimonio común administrado por el marido con ciertas limitaciones que la ley establece. En oposición a ese, en el mismo ejemplo, si una pareja que contrae matrimonio y al momento de contraer matrimonio pactaron régimen de separación total de bienes, la persona que firme la escritura es la persona que se hace dueña del departamento. ¿Por qué? Porque ahí no hay comunidad. En el régimen de separación de bienes existen patrimonios únicos del cónyuge y la cónyuge que no se combinan. No hay una comunidad, no hay una sociedad. Es decir, lo que la cónyuge compró es de ella y lo que el cónyuge compró es de él. Los bienes no se confunden. Y por lo tanto, al término de la sociedad conyugal, cada uno se lleva para su casa las cosas que tenía al momento de la separación y que pueda acreditar respecto de las cuales que están en su dominio. Y finalmente, en el régimen de participación en los gananciales, es una mezcla de los dos primeros. ¿Por qué? Porque mientras se mantenga vigente el régimen, se consideran separados de bienes. ¿Ya? Pero al momento del término se forma una comunidad. ¿Con qué cosas? Con las cosas que tiene él y con las cosas que tiene ella. Se suman. Y la persona que ganó más tiene derecho a participar en los gananciales, es decir, en las ganancias del otro, en una proporción de un 50 y 50. El problema de este régimen es que es muy difícil acreditar o probar quién ganó más y quién ganó menos, porque habría que guardar toda la documentación de compra de los muebles, de los inmuebles, durante 10, 20 o 30 años, para saber quién ganó más y quién ganó menos. Por lo tanto, ese régimen es de muy poca aplicación práctica. Hay una norma especial que es solo para la mujer casada y solo para la mujer casada en sociedad conyugal, que se denomina el artículo 150.
Como les comentaba anteriormente, la sociedad conyugal, dijimos que era una sociedad en que tenía dos socios y todas las cosas que ellas compraran a título oneroso, es decir, por las cuales pagaron una suma de dinero, ingresan al haber social. Y que ese haber social, por regla general, lo administra el marido. No obstante las limitaciones que establece la ley. Pero además, con el paso de los años y con el objetivo de equiparar la situación jurídica del hombre y la mujer dentro de la sociedad conyugal, la ley creó lo que se denomina el artículo 150 o el patrimonio de la mujer casada en sociedad conyugal, que en términos muy simples permite a la mujer considerársele para ese conjunto de bienes separada de bienes del marido y por lo tanto puede comprar y disponer sin la autorización del marido. La única exigencia que la ley hace es que la mujer tiene que hacer una actividad económica, remunerada, separada del marido y acreditable, es decir, que cuente con alguna documentación que acredite que tiene el ingreso, como liquidaciones de sueldo, boleta, facturas, etc. Por lo tanto, para poder hacer uso de esta norma, se tiene que cumplir con los tres requisitos que le establecí, es decir, una actividad económica remunerada, separada del marido y acreditable, y en las escrituras de compraventa que suscriba, acreditar, particularmente en las de inmuebles, indicar que se está adquiriendo este inmueble en virtud del artículo 150 del Código Civil, que permite, como les indicaba, a la mujer concurrir exclusivamente en la compra de ese inmueble sin que se requiera la firma del marido, como sería la regla general por estar casados en sociedad conyugal. Consideran además que las mujeres casadas en sociedad conyugal que hagan uso de este artículo, al final de la sociedad conyugal, ya sea por divorcio, por término del matrimonio, pueden elegir o quedarse con sus patrimonios del artículo 150 o incorporar ese patrimonio al del haber social que les comentaba yo, esta sociedad conformada por los dos, y elegir si se quiere quedar con ese o con el patrimonio social. Y por lo tanto, se hace simplemente un ejercicio matemático de saber si mi patrimonio del artículo 150 vale 100 y el patrimonio social vale 50, me quedo con el mío. En caso contrario, me conviene aportar esos bienes que yo obtuve, entre comillas, sola, y combinarlos con el patrimonio social, y de ese me tocaría a mí el 50%. Y finalmente, está la figura del acuerdo de unión civil, que en términos muy simples es un contrato, no es matrimonio, por el cual dos personas se unen para regular los efectos jurídicos de esa relación y con el objetivo de mantener una vida en común. Consideren que el acuerdo de unión civil, con el acuerdo de unión civil se adquiere el estado de conviviente civil, no el estado de cónyuge, porque como se indicaba, no hay matrimonio. Y también en oposición al matrimonio, el régimen de bienes que ustedes tienen por defecto es el de separación total de bienes, salvo que acuerden otro distinto por declaración expresa de los cónyuges, perdón, de los convivientes. Tiene dos características adicionales, ventajosas, que transfiere derechos hereditarios, es decir, si un conviviente civil fallece habiendo celebrado el acuerdo de unión civil, el otro conviviente lo puede heredar sin problema, y además permite que un conviviente inscriba a otro como carga en el plan de salud del ISAPRE o FONASA. Con esto vamos a concluir la presentación y vamos a pasar a la parte de las preguntas por si alguien tiene alguna duda respecto de los temas que tratamos en la presentación. Quienes tienen dudas pueden utilizar sus micrófonos, si no, yo voy a estar leyendo el chat, así que vamos a dar un minutito para quien quiera consultar algo por el chat, lo puede escribir, y si alguien quiere preguntar por el micrófono, levanta la manito y puede hacerlo. De un departamento que compré en Curao. ¿Aló, me escuchan? Sí, adelante. Perdón. Tenía una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder arrendar? Creo que lo puso en una PPT, pero... Sí, tienen que pasar 5 años desde la fecha de inscripción del conservador. 5 años. ¿Y para venderlo 10 años? No, para venderlo también 5 años. Ya. ¿Y no puedo hacer un prepago de la deuda hipotecaria? Sí, el prepago por regla general está permitido por ley. Lo que tiene que hacer es que cada cláusula de prepago difiere de cada banco. Y cada banco le va a pedir a usted pagar por regla general entre 3 y 5 meses de intereses. Y con eso usted puede pagar a lo menos el 10% de la deuda. Pero tiene que acercarse al ejecutivo bancario que le informe en detalle cómo son las condiciones del prepago, porque cada banco define un prepago distinto. Ya, perfecto. Entonces no habría problemas como de pagar la deuda antes. No, no hay ningún, pero considera lo siguiente, el pago de la deuda hipotecaria no le exime a usted de la prohibición de arriendo.
porque la prohibición de arriendo la tiene en favor del servio, y la deuda hipotecaria la tiene con el banco. Entre comillas, son dos contratos distintos, dos obligaciones distintas. Si usted paga el crédito hipotecario, no por ese hecho le van a alzar la prohibición legal del que tiene con el servio. ¿Se entiende? Gracias. Ya. Tengo una pregunta por acá. Sí. Consulta, nuestro condominio está pasando una situación particular donde renunció la administración y renunció el comité. Ya. ¿Cuáles son tuvimos una asamblea que no sé si era ordinaria o extraordinaria, donde no se zanjó nada de lo que se debería haber zanjado de acuerdo al reglamento de copropiedad que estoy leyendo, la ley de copropiedad? ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Cómo se tiene que hacer? O sea, si nos quedamos sin comité y sin administración. La regla general es que la ley no impide que un vecino actúe lo que se llama en calidad de agente oficioso, es decir, asuma de hecho la administración del condominio. Y él empieza a cobrar, y él empieza a pagar, etc. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque la ley razona y entiende que el condominio genera gastos a lo menos mensualmente, y por lo tanto, si no hay una administración constituida legalmente, a lo menos tendría que haber una administración de hecho. Y esa administración, de hecho, debería hacerse cargo de la administración del condominio mientras se regulariza la constitución legal. ¿Por qué? Porque usted, por regla general, para abrir una cuenta corriente, pagar cuentas, necesita lo que se llama tener una personería del condominio, es decir, estar facultada legalmente por el comité de administración, o sea, por la asamblea, y a su vez por el comité de administración, para poder hacer los pagos materialmente, porque si no, tendría que cobrar puerta a puerta en efectivo los pagos, y ir a cada servicio y pagarlo en efectivo. Y la regla general es que los condominios hoy día todo se paga por internet, se paga en una cuenta corriente, y para poder girar esa cuenta corriente usted necesita tener la personería legal del condominio. Por lo tanto, es urgente que que la asamblea se reúna y elija un comité de administración. Porque si no eligen un comité de administración y teniendo uno que ha renunciado, ese que renunció ya no tiene la representación de la asamblea. Por lo tanto, técnicamente no puede firmar cheques, documentos, contratos, hacer pagos, sino que solamente podría hacerlo el comité que digo yo, que actúa de hecho, pero que inevitablemente el banco más temprano que tarde le va a decir, usted, ¿dónde está su acta, su documento, su personería para actuar en representación del condominio Sol de Curauma? Y mientras eso no se haga, lo que va a pasar es que con el paso del tiempo se van a ver impedidos de efectuar los pagos esenciales que requiere el condominio mensualmente. Por lo tanto, en el supuesto que usted me plantea, el primer caso es citar efectivamente una asamblea extraordinaria de carácter urgente a los copropietarios, que se elija un comité de administración o que se ratifique el comité que está actuando hoy día de hecho, que esa acta se reduzca a escritura pública, se lleve a los bancos y que los bancos consideren la personería suficiente para que se le autorice a ese presidente o a ese presidente y al tesorero, que es por regla general, que se recomienda siempre que sea firma de a lo menos 2 representantes del comité de administración, a efectuar los actos de administración indispensables para administrar el condominio, que son hacer los pagos por regla general, que es lo esencial. Por lo tanto, el paso 1 es citar a la asamblea, en el plazo más breve, que esa asamblea se convoque, transmitir a los vecinos el carácter de urgente, en el sentido de que, si yo no voy no pasa nada, no, es que si usted no va a haber quórum, y si no hay quórum, no se apaga el luz, el agua y el gas. Y si no se paga el luz, o el gas, no se regala áreas verdes, no se puede sacar la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a producir un deterioro del condominio, donde entonces toda la gente empieza a velar por su metro cuadrado, y una de las cosas que les transmití en la imagen de la presentación es que las zonas comunes representan, por regla general, más del 80% en proporción a los bienes exclusivos. Por eso la importancia de que la ley le da a que haya un comité de administración que se encargue de administrar todas las zonas comunes. Y una de las principales obligaciones de la administración es pagar los gastos comunes para que esas zonas se puedan mantener y se puedan seguir utilizando con normalidad. Por lo tanto, es citar al comité, o sea, que el comité cite una asamblea y que en la asamblea se elija un comité, y que ese comité, los poderes de representación del condominio Sol de Curauma se reduzcan en escritura pública para que tengan la representación legal del condominio y puedan ejercer acciones en su nombre. Muchas gracias. De nada. Cecilia Ponce levantó la mano primero, aquí la tengo registrada. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, en realidad mi pregunta va súper ligada a lo que estaba hablando la vecina anteriormente respecto a esta renuncia que se hizo este fin de semana, tanto el comité como la administración. Ellos llaman a esta asamblea el día sábado 4 y dicen que van a renunciar a fin de mes. Yo quería saber si hay como un plazo legal estimado para esa renuncia, como primera cosa. O sea, la regla general Segunda es que... dígame. Ya, es que son varias preguntas, por eso no sé si las hago todas al tiro. Ya, Eso respecto era a lo del como- plazo, respecto a lo del plazo, el comité de administración debe durar en sus funciones entre 3 y 5 años, establece la ley. Pero usted no puede obligar a nadie a ejercer un trabajo que no lo desea. ¿Por qué? Porque hay una norma constitucional que establece la libertad de trabajo. Por lo tanto, si yo puedo renunciar a un trabajo remunerado, con mayor razón puedo renunciar a un trabajo no remunerado como es ser parte del comité de administración. Por lo tanto, ellos podían renunciar dentro del mismo mes. Lo que sí se tiene que exigir es que al momento de Pero la la renuncia... administración, Sí. la administración también, tanto el comité como la Claro. administración pueden renunciar en cualquier Lo momento. que pasa es que el Sin comité, y previo la aviso. el comité y la administración yo entiendo que son la misma persona, porque ustedes no tienen contratado un tercero administrador, Sí, sino que está sí, el hay comité. contratado un administrador. Ya, lo que pasa es que el tercero administrador, por regla general, tiene que tener un contrato de honorario. Lo Se tiene. tuvo que haber contratado a él para que administre un contrato de honorario. Ese contrato de honorario tiene que establecer ciertas condiciones de cómo se ejerce la administración. Y ahí tiene que decir que él va a ejercer una administración de 1 año, 2 años, 3 años. Y si él termina el contrato antes, se establecen generalmente multas y sanciones. Entonces, Ya. una cosa es, el comité de administración puede renunciar, sí. Otra cosa es la relación contractual entre el administrador y el condominio, que es un contrato totalmente aparte. Y si ese contrato Ya, dice, es que oye, ahí- usted se va antes del año, o antes del mes, o antes de lo que ha establecido, tiene tales multas, tales sanciones, efectivamente se le pueden ejecutar y cobrar al administrador. Pero el problema que va a tener ahí es que materialmente, si el administrador no les quiere pagar, o se quiere ir, no va a pagar y usted va a tener que demandarlo judicialmente para que les pague. Entonces, Claro, es que ahí va mi segunda y tercera pregunta. con un criterio de realidad, esto es como tener un arrendatario que no le está pagando. ¿Usted qué le conviene? ¿Que se vaya y traer un nuevo que le pague? ¿O que el arrendatario que no está pagando se le quede metido ahí años y años y años y años y sigue un problema constante? Es mucho más simple cortar el problema de raíz, asumir la pérdida, pero con la responsabilidad que implica. Es decir, si el comité de administración renuncia, ok, ustedes se van. Me tienen que dejar entregado toda la documentación, los libros, la contabilidad, al día de su renuncia para yo tomar la posta y a poder hacerme cargo. Y respecto del administrador que también renuncia, bueno, apremiarlo lo que se pueda en función de qué es lo que dice el contrato. Y sería ideal que tuviera alguna multa, alguna sanción por terminar el contrato antes de tiempo. Pero es difícil obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer cuando no tiene ninguna sanción al incumplimiento. Y más aún cuando los cargos de administración no son remunerados, entonces la gente no pierde nada, en el fondo es al revés. Muchas veces ser administrador es más un sacrificio que una ganancia, porque uno pierde tiempo de la familia, sus actividades, por estar al servicio de una comunidad que suele ser muchas veces muy crítica y muy dura de ese trabajo porque no lo conocen. Entonces, la regla general es que si el comité renuncia, de que puede renunciar. Pero también se tiene que exigir al comité que efectivamente ya usted va a renunciar en un mes, me deja la documentación para que la persona que viene y que siga tome la posta y pueda hacerse cargo de esta administración a futuro. Y con el administrador hay que revisar el contrato que tienen con el administrador para el efecto de saber qué sanciones le puedo aplicar yo si él deja el trabajo antes. Y también revisar si él deja el trabajo antes, entre comillas, por una renuncia o por un incumplimiento de parte del comité de administración para con él. Es decir, no le pagaron, no le dieron los insumos que él pidió, o hay alguna obligación del contrato que no se cumplió y por eso él renuncia. Son dos relaciones distintas. Una es contractual y el rayado de cancha va a estar en ese contrato, y la otra es la legal que está en el comité de administración, que efectivamente ellos tienen la obligación, dice la ley, de estar entre 3 y 5 años. Pero la regla general es que si él renuncia antes, usted no tiene cómo obligarlo a que no renuncie. Y no tiene ningún sentido mantener a alguien en un cargo haciendo una función que la va a hacer mal porque no la quiere hacer, y que de su administración depende, o de sus actos depende, que el condominio esté relativamente sano. Por lo tanto, es mejor en el fondo hacer la pérdida, partir de cero, ordenadamente, y asumiendo los vecinos las consecuencias que tiene que no se ejerza un control de la administración o que se despreocupen de la administración. Porque al principio no se nota, pero en un par de años
lo que pasa es que se hace un vacío económico considerable y el edificio se deteriora significativamente. Se deja de pintar, se deja de reparar, las áreas verdes se secan, se deja de hacer las limpiezas de las áreas comunes, de la periferia del edificio, llegan roedores, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que la administración sea activa y que los vecinos participen de la administración, porque si de lo contrario el condominio se deteriora significativamente y muy rápidamente. Sí, pero Nicolás, que respecto a eso, yo entiendo que se habla de la administración. Aquí hay un contrato, a esta persona o no sé, sociedad, se le paga una cantidad mensual y ellos no han cumplido según lo que para mí debiesen cumplir. No se han hecho las asambleas una vez al año. Ellos mencionan que es porque no era legal hacerlos mediante Zoom y que por pandemia no se pudo. No dan los balances de manera adecuada, no se presentan las actas, o sea, yo todas esas cosas como vecina, como persona natural, las he solicitado y no se me han dado. Las he solicitado mediante mail, mediante teléfono, a través del comité y nada de eso se ha dado, solamente gastos comunes. Y en esos gastos comunes yo he notado algunas inconsistencias y es por eso que he pedido como más antecedentes los cuales no se me han dado. Y aquí viene mi pregunta. Por ejemplo, yo como persona natural, como vecina X, ¿puedo pedir una auditoría a esa administración? Porque de verdad yo creo que las cosas no se están haciendo de la manera adecuada. Y segunda O sea, pregunta, ¿qué pasa, ya. por ejemplo, con el personal que contrata que esta sociedad o Mantax, que es la administración? Como ellos contrataron a todo el personal, me refiero a conserjes, jardineros, etcétera, ¿qué pasa con ese personal cuando ellos renuncian? ¿Ese personal también se va a ver destituido? Respecto de lo segundo, hay que ver en qué calidad está contratado ese personal. La regla general es que ese personal esté contratado por la empresa Mantax que usted me dice, o sea, que hay una relación laboral entre Mantax, el conserje, el jardinero, el administrador, etcétera, y no entre el condominio Sol de Curama y el jardinero, el administrador, el conserje. O sea, el contrato de trabajo es entre Mantax y el personal, no entre el condominio y el personal. Yo lo desconozco, esa debería ser El la regla personal está general, ¿ya? el Debería estar personal está contratado por... contratado por el condominio. Ya, eso es un error, por ejemplo. No se tuvo que haber hecho así. O sea, más que un error, no es recomendable. Porque si yo contrato a un tercero para que ejerza la administración, dentro de esa administración está que él contrate a su personal, salvo que hubiese impactado lo contrario en el contrato. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas que usted me comenta, estas pequeñas como irregularidades, como que conviene o no conviene, efectivamente, si usted me dice, yo quiero solicitar una auditoría, ok, si usted va a solicitar una auditoría, va a tener que contratar un contador, un activo contable, que les van a cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para saber algo que me imagino que ustedes ya intuyen que puede ser que haya unas cuentas mal sacadas, gastos comunes mal calculados, etcétera. Entonces, en ese caso, más que entrar a un conflicto para decirle a la administración saliente, oiga, usted se equivocó, yo todo mal, etcétera, tiene este problema, decirle, oiga, ya sentémonos, por alguna razón las cosas no se han hecho bien, la mayoría no estamos de acuerdo con esto y queremos cambiarlo. Usted vaya tranquilo, nosotros partimos de cero, pero entrégueme toda la documentación, todas las actas, todo lo que esté pendiente o todo lo que usted tenga para que nosotros podamos partir con un nuevo administrador o con un contador que revise las cuentas, que haga los arqueos, que vea cómo está la sanidad del condominio y en base a eso tomar las medidas y ejecutar un plan de recuperación, de saneamiento o de todos los problemas que se pudieron haber detectado en esa auditoría. Pero como le digo yo, no tiene mucho sentido entrar en un conflicto con la administración hoy día pidiéndole cosas, que haga cosas, una cosa u otra cosa, si lo que se busca es pensar el condominio para 10 años más hacia el futuro. Entonces es mejor dar un corte al problema, si es que existe, si es como usted me lo plantea, y decirle, ok, partamos de aquí hacia adelante con esta documentación, con esta información. Si faltan cosas, va a haber que generar esa documentación. O reconstruirla. Si tienen una cuenta corriente, lo más probable es que ahí se pueda partir. Si no la tienen, va a ser mucho más difícil. Pero como le digo, no le veo mucha utilidad a pedir una auditoría que va a arrojar un resultado que ustedes ya conocen medianamente, sino que veo mucho más saludable juntarse con la administración, identificar el problema, decir que no están de acuerdo, que quieren una nueva administración, pero que la administración que va saliente entregue la documentación que se requiere para poder seguir adelante y chequear. Tenemos que hacer 20 cosas, la administración nos está entregando 8, nos quedan 12 por hacer y ver cómo se trabajan con esas 12. Pero entrar en un conflicto para decir, teníamos razón, lo hicieron mal, no le va a solucionar a usted hoy día ningún problema. Gracias. De nada. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Disculpen un segundo. Sí, había levantado la mano la señora Claudia y después vamos a leer una pregunta que había en el chat. ¿Ya? Así que quien quiera continuar con la pregunta, por favor, o levante la mano o la escribe en el chat para hacerlo en orden. Sí, Almir. ¿Aló? ¿Así? Ya. ¿Me escucha? Mi nombre es Claudia y soy una de las representantes del comité, que en su origen Ya. éramos 5 personas y por cosas personales renunciaron 2 personas y quedamos 3. Más que nada estaban hablando sobre la administración. Yo soy una de las personas que deseo que la administración se vaya porque no la encuentro realmente transparente en los movimientos que hace, ¿ya? Desgraciadamente, el comité, como mayoría, siempre elegía entre mayoría manda o se escogía internamente las cosas o proyectos que se hacían. En lo personal, desconozco muchos de esos proyectos o platas de movimiento, de los cuales se lo hice a ver tanto a la administración como al comité cuando me señalaban por qué yo no estaba en las reuniones, cuando se tomaban decisiones realmente aparte y no entre todas las personas. Mi pregunta va en la siguiente. La administración va a renunciar, ¿ya? Hasta fin de mes. Una de las cosas que yo solicité también en cambio fue porque, desgraciadamente, la parte contable en cuanto a los pagos de gastos comunes está muy desordenada. Yo soy una de las afectadas que cada 2 o 3 meses me aparece un pago, un gasto común que no está pagado. Y así vemos muchas personas, ¿ya? La excusa siempre es que no sabemos mandar los recibos, es que no colocamos el RUT, el nombre de la torre, etcétera, pura excusa. Y es que han despedido a una persona que no ingresaba los pagos, en fin. Acá, yo en lo personal quiero saber quién supervisa a la administración en primer lugar, ¿Ya? porque yo internamente no, desgraciadamente hay un presidente, hay un tesorero, había una secretaria y muchas cosas se hicieron internamente, internamente y después aparecían en los gastos, se gastó tanto por esto, se gastó tanto por esto y dejaban afuera una. Y en esas cosas, yo con unas amigas que tengo acá en el condominio, tratamos de hacer lo que es la formación de delegados, un representante por cada torre, con el fin de que supiéramos qué se estaba haciendo internamente en todo el comité y que el comité se viera forzado a comunicar los grandes proyectos y aprobaciones que hacía con cheque. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede hacer delegado una figura, continuar con una figura de delegado? Yo sé que esa figura no existe, no corresponde, porque cuando se escoge un comité que ya fue elegido democráticamente por la comunidad, la figura de delegado me dijeron que no existía, pero se formó para existir un poco de presión en tomar algunas decisiones que encontrábamos nosotros, que yo era la quinta o cuarta del comité, encontraba ilógico que se gastara en cosas de proyectos que no era para el bien, por lo menos en ese momento. Entonces, ¿la figura de delegado puede existir o no puede existir a continuación en lo que viene el otro comité? Ya. ¿Podemos dejarla fija? Ya. Respecto de lo primero que usted me comenta, es decir, del tema de la administración. Yo entiendo que ustedes tienen un administrador que es un tercero contratado que está en empresa. Además tienen el comité de administración normal que entiendo que partieron 5 y hoy día son 3. Correcto. Ya. Primero, es la asamblea de copropietarios, es decir, todos los vecinos reunidos quienes controlan el comité de administración, porque ellos lo eligen y por lo tanto ellos pueden revocar ese poder. Si se reúne la asamblea de copropietarios, vota más del 51% y dice queremos dejar sin efecto el nombramiento, se revocan los poderes y en ese mismo acto se nombra un comité nuevo, con poderes nuevos, y se reduce la acta de escritura pública y se lleva a los bancos, etc. Por lo tanto, quien controla son ustedes mismos. Esto es muy parecido como al Congreso. Ustedes eligen a sus representantes por sus sectores y votan por ellos. La única diferencia es que aquí ustedes los pueden revocar si no están de acuerdo. En el Congreso no pueden, tienen que aguantarse los 5 o 6 años que tiene la elección. Entonces, ¿quién controla la administración? Es la asamblea. El problema es que la gente se desentiende muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando se produce un efecto que cuando los que tienen que controlar son 200 personas, se diluye la responsabilidad y dicen, no, yo no. Y entonces siempre tiene que haber alguien que controle. En ese caso, la figura del delegado del bloque es una figura que se usa, que no es una figura que no se puede hacer. La única salvedad que tienen que hacer ustedes es que tienen que hacer una pequeña modificación al reglamento de copropiedad, estableciendo que se permite la elección de delegados por bloque.
Ah, Y que esos perfecto. delegados por bloque se van a elegir con los mismos quórum y en la misma forma que el comité de administración. ¿Y cuál va a ser la función del delegado por bloque? Transitar o fiscalizar que en el bloque se hagan las cosas que efectivamente el comité está haciendo, o sea, controlar que el gasto se haga. La regla general es que los gastos sean en beneficio no del bloque, sino del condominio. Es decir, cuando hay que pintar, se pinta por regla general el condominio completo, salvo que hay un desperfecto que afecta a un bloque en particular. Y ahí, por ejemplo, también se usa mucho que si un bloque tiene una fisura de una cañería, se genera un gasto común que se llama gasto común extraordinario, que es para arreglar la cañería o la luminaria de ese bloque, que no afecta al resto de los bloques. Nada impide que el resto sea solidario y se haga un gasto común extraordinario para todos y se repare para todos. Pero una figura que también se usa es gastos comunes extraordinarios asociados a una contingencia en particular. Entonces, resumiendo, en base a lo que usted me pregunta, lo primero, ¿quién controla el comité de administración? La asamblea de copropietarios. Sí o sí, es su obligación controlarlo. Si yo elijo una persona para que me represente y esa persona lo está haciendo mal, yo tengo la gran ventaja en el comité de administración de poder revocarlo, es decir, despedirlo en términos simples. Nada impide que se genere una modificación del reglamento de copropiedad y se establezcan designados por bloque y a que a su vez esos designados por bloque transiten la inquietud del comité de administración, porque es mucho más fácil si ustedes son 5 bloques hablar con 5 personas que con 200. Entonces ese designado de bloque puede recoger las inquietudes de una torre completa y planteársela al comité de administración, que por regla general van a ser inquietudes comunes al vivir en comunidad. Es muy raro que un bloque tenga una inquietud que sea solo de ellos y que no afecte al resto. Pero nada impide que esa figura Y ellos se pueda podían hacer. y ellos podían transformarse también en una comisión No, o sea, de no. control La interno, representación, de supervisión de los movimientos, ¿ya? no. La representación legal la tiene el comité de administración. Eso sí, Ya. no es modificable. ¿Ya? Ya. Lo que ustedes pueden hacer, que se hace mucho, es que se establezcan firmas conjuntas. Es decir, para firmar un cheque, tiene que firmar el presidente y el secretario. O el presidente y un tercer vecino X, que se elige. Y así se controla que a lo menos 2 personas estén de acuerdo cuando se hace un gasto. O también establece que todos los gastos que superen los 100.000 pesos y los 500.000 pesos requiere doble firma. Los que sean inferiores a ese monto, con una sola firma basta. Pero se puede hacer también. Ya. Pero, Ya. pero no puede darle a usted Porque- poderes de representación a un delegado. Porque el delegado como figura no está regulada en la ley. La ley dice que usted puede, en el reglamento de copropiedad, establecer las normas de administración que usted quiere que no vayan en contra de la ley. Y iría en contra de la ley darle facultades de administración a una persona que por la ley no está facultada para hacerlo, porque las facultades de administración y de representación la tiene el comité de administración radicadas en el presidente, por regla general. Salvo que se establezcan firma conjunta, por ejemplo. Pero es el comité de administración. Ok. O si ustedes quieren hacer un comité de administración, si ustedes son, por ejemplo, 10 bloques, podrían hacer un comité de administración de 10 personas, donde se elija uno de cada bloque. Y ahí tendrían esta figura que usted me quiere. Pero el problema es que juntar a 10 personas para que haga la administración es un poco complejo. Por eso no se usan números más pequeños. Pero una figura que funciona mucho en otros condominios es un delegado por bloque. Ese delegado por bloque se reúne con el comité de administración y transita las inquietudes del bloque entero. Ya, y el comité está obligado a raíz de un monto X hacia arriba, poder recurrir a la aprobación de la comunidad. Usted, sí, o sea, si un proyecto sale 5, 6 millones, 3 millones, sí, por supuesto, nosotros podríamos exigir que, ya. Usted en el reglamento puede decir, el comité podrá firmar documentación únicamente con el presidente y el secretario, por ejemplo, o el tesorero, por montos de hasta 1 millón de pesos. Todo monto de superior a 1 millón de pesos requerirá previamente la aprobación de la asamblea de copropietarios en asamblea extraordinaria. También se puede hacer. ¿Qué problema se genera ahí? Que si yo establezco una aprobación de la asamblea de copropietarios para actos de administración diarios, por ejemplo, pagar el sueldo del conserje, se hace inviable, porque tendrían que reunirse todos los meses en la asamblea para aprobar pagar el sueldo del conserje. Por lo tanto, se dice que los actos de administración ordinarios, es decir, aquellos que se generan día a día, pago, luz, agua, gas, sueldos, se puedan ejercer autónomamente por el comité de administración, idealmente con firma conjunta, y todos los actos de administración extraordinarios que importen un gasto de X, que ustedes definirán como comunidad, requiere previamente el acuerdo de la asamblea, para que se pueda generar ese pago. Pero eso tienen que hacerlo vía una junta extraordinaria que modifique el reglamento de propiedad en el sentido que estamos conversando.
Ya, o sea, acá. En caso de cuando llegue a fin de mes y el administrador deje su cargo y entregue todas las cosas, los documentos, y entre esos documentos figuran 5 departamentos que deben 2 o 3 meses de deuda y están pagados, y ya la administración ya entregó todos sus deberes. ¿Cómo se persigue uno a ese administrador? En caso de que dice que tal persona deben y resulta que nos damos cuenta después al pasar departamento por departamento y previa que exhiban los comprobantes nos damos cuenta que de muchas deudas que están ahí, quizá el 80% está bien y el 20% no es así. A ver, yo entiendo en el supuesto que la gente se quedó con la plata, que la administración se quedó con parte de la plata y está, es decir, un vecino pagó 3 meses y aparece pagado 1 y otros 2 meses se lo quedó al comité de administración. Entiendo que esa es la figura que usted me plantea. En Claro. ese caso, puede hacer, como el comité de administración son mandatarios de los representantes, puede haber un delito de infracción a las normas del mandato. Podría haber apropiación indebida de fondos. Por eso son ya tipificaciones o civiles o penales, que requieren una denuncia en la fiscalía o una demanda civil en el tribunal. Como le comentaba yo a la otra vecina, salvo que sea una suma exorbitante de dinero, o salvo que haya una evidente mala fe o efectivamente un robo de recursos, no les recomiendo que gasten tiempo ni recursos en un juicio si el monto que van a perseguir es muy ínfimo, porque toda su energía y su esfuerzo Correcto. debería estar en reasumir y avanzar para adelante. Lo que hizo para atrás mal, Así. y si es un monto que podemos soportar, aguantémoslo. Porque si usted va a demandar a alguien y va a estar en un juicio 4, 5, 6 años, para que al final le digan que pague el caballero, y si el caballero no tiene plata, no va a pagar. No tiene más utilidad que la satisfacción de haber ganado algo, pero que tiene una validez de cero, de vacío. No es algo que yo te recomiende, salvo que haya efectivamente un delito, una malversación, una aprobación indebida, una estafa, etc. Pero si no, es mejor pensar hacia adelante el condominio. ¿Por qué? Porque van a tener varias cosas que resolver. Y es mejor enfocar su energía en ese futuro, más que en los problemas que pudieran o no estar en el pasado, que como les digo, por lo que ustedes me comentan, hay algunas irregularidades que se pudieron haber evitado en su momento, pero es mejor pensar hacia el futuro porque van a tener muchos problemas que resolver para adelante y sus energías y su esfuerzo deberían estar enfocados en eso, salvo que el desfalco ya sea mayúsculo. Y otro punto, y ahí termino para darle paso a mis otros compañeros también, o sea, vecinos, es sobre el punto del Internet, ya que yo se lo comenté a la señora Mixi, que muchos de acá pensamos que gozábamos, íbamos a tener un departamento sin problemas, pero el problema grande de acá es el Internet. Hemos transitado por todas las plataformas de Internet, Movistar, Claro, etcétera, y desgraciadamente acá nos dejaron punto, no hay cableado para nosotros. Y hoy en día hemos sufrido en plena pandemia lo que significa no poder estar conectados, tanto para los hijos, en sus liceos, colegios, y para nuestros trabajos también. Entonces, ahí entra la figura de CODEP, porque acá habían 2 proyectos donde un grupo de personas podíamos postular, que acá el condominio sur de Curauma y el Lago. Y el Lago se entregó casi 1 mes y medio después, 2 años, pero ellos gozan de todo, y eso que está más arriba. Entonces, ¿por qué motivo la inmobiliaria CODEP, o no sé, acá, no hizo arranques para acá? Y eso es lo que estamos sufriendo. Le voy a responder la pregunta en el siguiente sentido. Para que tengan conocimiento, la CODE no es una inmobiliaria y no es una constructora. A la CODE nos contratan las constructoras o las inmobiliarias para ejercer como vendedores. Es decir, nosotros comercializamos, somos un tercero. Así como el tercero que ustedes tienen es un administrador que contrataron para hacer un servicio, a nosotros nos contrata una empresa, que es la constructora o la inmobiliaria, para comercializar las unidades. La CODE no interviene en la construcción de los proyectos de ninguna forma. A nosotros nos dicen, por favor, véndame este conjunto compuesto por 200 departamentos. Por lo tanto, como CODE, yo no puedo darle una solución al tema de Internet. No obstante aquello, si usted me indica que tienen problemas de Internet, lo que hay que identificar es un problema de factibilidad, en el sentido de que la Internet no llega porque las empresas telefónicas, Movistar, no han cableado ese sector, por lo tanto no va a haber Internet mientras no se cablee, o estando cableada, el cable llega en el fondo hasta la puerta y no se ha cableado para el interior del edificio. Si es el primer caso... No, es decir, acá no hay punto. Ya, que si no hay punto, no hay factibilidad. Aunque la CODE haya construido, si no hay punto de Internet, es un problema de que la empresa de telecomunicaciones no ha cableado el sector.
y si no hay factibilidad, la Pero, empresa no cablea por un tema comercial. No es mucho lo que Pero la acá constructora nosotros- puede hacer, o la puede hacer, porque la constructora tampoco puede exigirle a Movistar o a la empresa que sea que cablee. Y hoy día sí, pero tampoco podría hacerlo porque el dominio del condominio es del comité de administración representado por la asamblea, no es de la constructora. No podría hacerlo aunque quisiera. Pero por lo que usted me indica, pasa? es un problema de factibilidad, que no está cableado por la empresa respectiva de telefonía o de comunicación. Claro, pero nosotros cuando compramos, un grupo de personas fuimos a Serviu con el director y toda la plataforma, nos mostraron un producto bueno, que por algo estamos acá, pero nunca pensamos que una necesidad tan básica, porque el Internet hoy en día es básico, es necesario, y se dejó en evidencia acá por premio pandemia, no contábamos. Entonces, acá, si necesito, ustedes son patrocinantes, no son la constructora, pero son la cara visible del producto que estaban vendiendo. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene CODE? Porque yo cuando había entrevistas, reuniones con el director, con la gente encargada, el señor Arena, el contador, creo que el director en ese tiempo, nos mostraban un producto súper bueno, con todas las Pero la facilidades. pregunta es, si le doy una respuesta técnica, la pregunta es, en ese producto que se le ofreció, en la publicidad, en las comunicaciones escritas, ¿dice que el conjunto tiene acceso a Internet? Es que lo mismo podríamos decirle en todos los proyectos, muestran que nosotros vamos a tener gas. No, porque hay cosas que son evidentes. Es que el problema es que yo lo veo de su lado. Para usted poder reclamar un incumplimiento, algo mal hecho, hay que decir que nosotros, o la inmobiliaria prometió algo que no le ofreció, que no le dio. Porque así funcionan las normas del consumidor. Lo dejo establecido. O sea, es como decir, es que nosotros nos dijimos que acá no llegaba la locomoción, pero me imagino que en todos lados, cuando muestran un producto de integración social, que es bueno, que está ubicado con todos los servicios, me imagino que las cosas básicas están, la damos por asumida. Es que ese es un problema, porque las cosas básicas para construir con subsidio están reguladas por ley. El tema de la locomoción dice, si usted quiere construir un proyecto con subsidio habitacional, la locomoción no tiene que estar a no más de tantos metros. Un colegio no da tantos metros. Un acceso a una vía pública no más de tantos metros. Pero no se regula la Internet, lamentablemente. Ahora, viendo en pro de una solución, como le digo, hoy día la constructora no puede intervenir en el condominio, salvo que se autorice el comité de administración, porque quien representa a la comunidad es el comité de administración. Quien eventualmente va a firmar los permisos, las autorizaciones, es el comité de administración, no es la constructora. Y la solución que yo le veo más viable, que para otros conjuntos se ha hecho, no por un problema parecido al suyo, pero sí por un problema de conectividad, es que la comunidad busca una empresa y le diga, oiga, yo le doy exclusividad por 1, 2, 3 años, si usted cablea, y todo el edificio va a tener BTR, por ejemplo, o todo el edificio va a tener Movistar, Eso es lo que estábamos haciendo con Movistar, que de todos los servicios, o sea, era la única que nos podía dar una luz acá, que ellos incluso ya a lo mejor iban a asumir el costo, 7, no sé cuánto era, 8 millones, para los cableados que había que tener todo, pero nosotros teníamos que firmar un compromiso con ellos de tantos años, una razón de Correcto. contrato. Tenía que tener el 80% y aquí estábamos todos felices y lo íbamos a firmar. El problema es que ya viene esto hablándose de enero y todavía no se concreta nada. Entonces, ya no sé qué tan supuestamente sea factible con la única que teníamos a mano, que es Movistar. Y a mí me llama la atención que así como tiraron cableado o dejaron puntos para la laguna, el lago, el que está al final, este proyecto salió antes. ¿Por qué no lo dejaron con la vía conectada a nosotros? O sea, yo no tengo una respuesta de por qué las empresas cablean un sector y no otro, más que una respuesta meramente comercial de densificación. Generalmente ese es el criterio, es decir, densificada ciertos metros cuadrados, si hay 20 edificios, yo cableo para allá. Si hay densificado tantos metros cuadrados, hay uno. Ese suele ser el criterio del cableado de la empresa de telecomunicaciones. Yo lo Ustedes como desconozco, no lo CODEL, sé. como entidad que vendedora, la que muestra la publicidad, lo que hacen los contactos, porque había una señorita, no me acuerdo el nombre, que teníamos reuniones en Serviu con ella. ¿Ustedes nos pueden ayudar a nosotros con alguna ¿cómo se llama?, compañía de internet? En este caso Movistar, que se está haciendo presente. Yo particularmente, y el área que represento, yo no tengo contacto con las empresas de telecomunicaciones. Yo lo único que me podía comprometer es, por intermedio de la MITSI, hacer llegar
a la gerencia que podía tener algún contacto, alguna influencia, a ver si conocen a alguien que les pudieran ayudar a orientar por ese lado. Pero, como le digo yo, más allá de pedir un favor, en términos muy simples a alguien, no tengo cómo ayudarla más que eso, porque no tengo Es que contractualmente más que ni nada obligación. saber que detrás de un patrocinante, que saben que la Internet hoy, sobre todo con lo que pasó en la pandemia, nos puede ayudar frente a otro ejecutivo o otra jefatura de Movistar, y que nosotros estamos dispuestos a firmar, qué sé yo, unos años por colocar Internet, porque acá en lo Sí, como personal... le digo yo, esa yo figura creo se que- usa, no es tan poco, o sea, en otros proyectos se ha usado sin mayor problema, donde se ha cableado ¿Ya? especialmente por una empresa que ha sido BTR por regla general, y BTR ha cableado y tienen exclusividad por 3 años, con un 85% de los vecinos a favor. O sea, que contratan el ¿Y servicio. ustedes podrían hacernos su contacto? Que ese contacto en su oportunidad lo hacía la constructora, no lo hacíamos nosotros. Yo lo que pasó, y más encima la constructora que les construyó a ustedes no es la misma con la que tenía el contacto con BTR en su momento. Pero como le digo Pero yo, ustedes saben, porque ustedes trabajaron con alguna inmobiliaria, o sea, constructora. Saber qué constructora, ya que ustedes trabajaban con el lago, creo que fue, Lagos de Arriba, Laguna, y nosotros trabajamos con diferentes constructoras. Buscar qué constructora nos podían, o sea, qué internet, plataforma nos podían ayudar. o sea, eso lo podríamos hacer, pero como le digo yo, la CODE como CODE, hasta donde yo entiendo, puede pedir información o un favor para algún contacto, pero comprometerse a hacer una instalación de cable, no está, porque yo no tengo cómo obligar a ninguna de las empresas a decirme, oiga, usted me debe tal cableado en tal sector. Yo le No, estamos podemos claros, pero sí nos ayuda preguntar, pedir un favor y bastante con una eventualmente decirle, conversación a nivel de ejecutivo, ayudaría claro, bastante. este es el comité de administración, tienen comprometidos 80 vecinos, que son tantos departamentos, ¿qué factibilidad hay de que ustedes cableen y que ellos se comprometan a quedarse con ustedes por 2, 3 años, según sea el caso? Pero como le digo yo, Acá como somos CODE, de 264 departamentos. Yo creo que ya 200 personas de acá sí sí, o o sea, sí van a firmar por debería ser cualquiera que entre acá. comercialmente debería ser muy atendible para la empresa. Pero como le digo yo, yo más allá de transitar y eventualmente pedir favores a alguien o ponerlos en contacto con alguien, es como es hasta donde puedo llegar, porque no es No, sí algo estamos que como claros, CODE tenga injerencia. pero como ejecutivos de plataforma lo podrían efectuar por lo menos una Por llegada. eso, es Una decir, llegada. en pedir y en preguntar no se pierde nada. Eso lo podemos Sí. hacer, pero no me puedo Movistar, de comprometer a darle una hecho, solución concreta a su problema, en el fondo. en Movistar hasta hace poco nos estaban exigiendo que una lista, y nos estaba, al último que le pidieron al presidente don David, que los planos se transformaran a PDF o no sé qué más. Alguien de acá lo hizo, se lo envió. Entonces ya no sé qué más. Por eso, en documentación que usted requiera, eso sí lo podemos ayudar. En plano, documentación, porque por regla general nosotros tenemos la documentación de la municipalidad digitalizada porque la usamos para aprobar el título con los bancos que le dieron los créditos a ustedes. Ya. Pero Lo que más yo allá de conocer a alguien en la empresa Movistar que sea la encargada o la persona responsable de hacer los cableados, ese contacto yo particularmente no lo tengo. Tendría que consultar si alguien aquí en la empresa lo tiene, para que a su vez ya. nos digan, oiga, tenemos este problema en Sol de Curauma, ¿qué factibilidad tienen? Ellos ya estaban en contacto con tal persona y llegaron hasta este punto. ¿Usted puede tomar la posta y seguir avanzando o Exacto, efectivamente eso es lo esto que no es pido. viable? Sí, Eso es lo que le pido. eso lo podemos Eso le hacer, sí, pido. eso no cuesta nada, pero como digo yo no me puedo comprometer a decirle la solución es esta y la vamos a implementar de esta forma, porque lamentablemente escapa mi control. Yo no tengo cómo obligar a la empresa a que cablee un No, sí lo sector u otro. entiendo. Ya se entregó, ya se entregó el producto, ya no hay más. El contrato es por separado. Pero sí nos ayudaría a nosotros bastante que usted nos pudiera hacer esa ayuda, Sí, esa yo me conexión o comprometo con llegada, usted porque los ejecutivos... a canalizar la duda Súper, que usted tiene súper. y si encontramos la persona, decirle, mire, encontramos a esta persona que les puede dar esta solución para que tome contacto con el presidente del comité de administración nuevo que ustedes van a elegir para que sigan los pasos. Y ahí quizás ver qué Súper. persona de Movistar tiene su antecedente y recibió los documentos que ustedes le enviaban hasta el momento. Perfecto. ¿En cuánto tiempo más o menos, para indicar a la gente que no está conectada, podríamos tener noticias sobre eso? Debe una semana, yo creo, que es el tiempo que Perfecto. entre que escalemos hasta el próximo martes. Y ahí le digo, Perfecto. nos fue bien, nos fue mal,
nadie nos respondió, o la verdad es que no tenemos ningún contacto en Movistar, lamentablemente. Ya, don Nicolás, muy amable. Eso es todo. Gracias. No hay de qué. Vamos a continuar. Quería preguntarle si Alejandra Pacheco, que está levantando la mano hace ratito, si su consulta tiene que ver con esta misma temática vinculada a la administración y al comité de administración, sino para cambiar de tema y después la retomamos. Hola, buenas tardes. Sí, es con respecto al comité y la próxima asamblea que se debe realizar. Ya, tenemos un problema con el audio, se le escucha así como interferir. Está mala la audición, la conexión. ¿Pero me escucha ahora? Sí, ahora se escucha Sí. súper bien. Adelante. Ya, tengo un poco de ruido ambiente porque estoy en el trabajo. Hola, buenas tardes. Miren, yo quería consultar el procedimiento que se tiene que llevar a cabo ahora, ya que la administración va a dejar el 25 de septiembre. ¿Ya? El comité sería hasta fin de mes. En este caso se debería llamar a una nueva asamblea para elegir al próximo comité y que estos nuevos integrantes, junto con los que se van, reciban toda la documentación de la administración. Correcto, lo ideal sería tener ya elegido el comité, o sea, recapitulo los pasos. Se tiene que convocar una asamblea, en una asamblea extraordinaria se tiene que dar cuenta de la renuncia o revocación de los poderes de los representantes actuales, elegir a los nuevos, hacer la entrega de la documentación y de ahí partir hacia adelante. Perfecto. Son los pasos Ese sería generales. entonces, en Lo este que caso, tienen el comité, el comité actual entonces debería enviar un comunicado para que los que se quieren postular estén presentes ese día y se pueda hacer una votación. Y esto estamos hablando de aquí a 2 semanas máximo. Claro, o sea, y si el comité no lo hace, la asamblea se puede autoconvocar. Ah, perfecto. O sea, ¿Ya? si el comité no mandó la circular diciendo se cita asamblea extraordinaria el sábado tanto a las 9 de la mañana en primera citación y a las 9:15 en segunda citación, porque revisen bien las normas de citación, porque cuando son extraordinarias tienen que citar 2 veces. Sí. No lo hacen, ustedes por WhatsApp pueden juntar todos los vecinos, nos llegó la citación, nos autoconvocamos tal día, tal hora, y es de esa autoconvocación también se deja constancia del acta. Es decir, que autoconvocada la asamblea de copropietarios del conjunto tanto, se procedió a lo siguiente: 1, revocar los poderes de la asamblea del comité anterior, elegir nueva asamblea, presidida por tanto, secretario tanto, etcétera, etcétera. Se le dan poderes, etcétera. Pero lo pueden hacer si el comité no lo hiciese. Tengo otra pregunta con respecto a los poderes que tienen los actuales representantes del condominio, ya que en este caso tenemos una cuenta corriente con el banco, están 2 personas autorizadas a firmar, ambas personas pretenden renunciar. ¿En qué figura quedamos nosotros ahí? ¿Siguen quedando ellos aunque renuncien hasta que se elija una nueva persona? Porque el trámite bancario es una eternidad. O sea, yo estuve en el comité. Exacto, y lo que pasa es que lo que se hace ahí es que con la sola acta donde se revocan los poderes, esa misma acta se lleva al banco y se informa: estimado banco, estimado ejecutivo, informamos que con fecha de hoy están revocados los poderes de los señores tanto y tanto. Por lo tanto, no están autorizados a girar a partir de esta fecha. Y el banco tiene que darse por enterado de recibir esa comunicación. Y posteriormente usted hace llegar el acta reducida de escritura pública. Perfecto. Otra consulta con respecto al tema de la copropiedad. Dentro del condominio se redactó un reglamento interno. Ahora, este reglamento interno de copropiedad se supone que está legalizado. Yo no he visto la escritura legalizada. ¿Es un reglamento interno aparte del reglamento de copropiedad? Aparte, pero este no fue realizado en asamblea, sino que fue realizado a través de una convocatoria con los delegados. Se hicieron una serie de preguntas y se fueron dando respuestas y luego se asumieron y se votó, eso sí, se votaron los puntos pero solamente con los delegados. Se votaron los puntos así como, por ejemplo, ya la basura se puede tirar hasta las 10 de la noche desde el piso 5, porque obviamente en el primer piso a la 1 de la mañana despertáis al vecino, porque la aislación no es buena, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Eso se hizo, se redactó un documento, yo firmé en ese documento porque yo era parte del comité en ese tiempo, pero legalizado yo no creo que esté. ¿Ya? Eso ahí después se va a saber cuando nos den los reportes de todo. Dentro de lo que eso, pasa es que ahí pueden tener pueden tener 2 figuras. Como les comentaba en la presentación, el comité de administración puede dictar normas de administración de carácter general, que son con las que usted me plantea, por ejemplo. El tema es que esa norma tiene que estar dictada en carácter de una norma general y firmada por el comité de administración.
Y no puede, en su caso, contravenir el reglamento de propiedad. Si el reglamento de propiedad dice que los ruidos molestos son entre las 2 y las 3, y usted está modificando el reglamento de copropiedad por intermedio de este acuerdo, no tiene mucha validez. ¿Por qué? Porque el reglamento es un instrumento que está jerárquicamente superior a las normas generales. En ese caso, es mejor modificar el reglamento de copropiedad. Ya, perfecto. Ahora, porque con respecto a eso salieron algunas preguntas de vecinos en el chat, que era con respecto a los cierres de balcones y todo lo demás, y eso se ha postergado, pero se habló algo al tema en ese reglamento interno. Habría que ver si La es que hay que regla general es modificarlo. que los balcones no se pueden modificar sin el visto bueno de la asamblea de propietarios, porque los balcones son fachada, y fachada son bienes comunes. Claro, ¿Ya? sí, eso lo Salvo tengo que ustedes claro. autoricen en el reglamento que cada copropietario podrá cerrar el balcón en la forma que estime conveniente, o cada copropietario podrá cerrar los balcones con vidrios de color transparente. ¿Me sigue? Perfecto. Para que Eso quede se ve uniformada después. la fachada en el fondo. Ya. Y la última le aporto consulta. algo más. En ese caso, si ustedes van a permitir el cierre de balcones y que el cierre de balcones sea uniforme, es decir, igual para todos, es mucho más barato por regla general que ese contrato lo celebre el comité de administración con una empresa. ¿Por qué? Porque ustedes por número y volumen pueden ajustar precios. Y le va a salir por regla general mucho más barato que si contratan individualmente cada uno con un maestro, por ejemplo. Claro, por ejemplo, este condominio también tiene patios, que son de cesión de uso y goce. Uso y goce Y exclusivo, eso sí. todavía, claro, no están delimitados tampoco, no hay forma, la gente trata de tapar, le pasa multa, Ahí le hago advertencia, una, montón de precisión. Los planos de uso y goce, si están delimitados en el plano, puede que físicamente les falte una línea o un tabique, pero lo O que sea, le corresponde están a cada marcados, pero a vecino lo que voy es que no hay está. un lineamiento, porque si yo vivo en ese piso, mi balcón no tiene reja, porque yo tengo Claro, o sea, salida al falta la patio, reja, pero ese pero la patio da al delimitación de dónde estacionamiento, tiene que ir la ¿entiendes? O reja sea, sí existe. no tengo nada de privacidad, Sí. por ejemplo. Ok, y lo último, quería preguntar con respecto a eso que dices tú de los planos, porque el condominio tuvo una intervención mayor con ESVAL, ya que las cámaras de agua servida que tienen instaladas atrás, hacia el lado del arroyo, colapsaron, que fue cuando el tranque de la luz tuvo agua servida y fue noticia y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, con ESVAL se hicieron algunos trabajos, pero estos no llegaron a término como deberían ser. Me refiero a que ellos tenían que hacer una puerta, porque cuando se llenen las cámaras de agua servida van a tener que entrar al condominio y sacarlas. Lo que hicieron ellos fue una elevación de cámaras por el lado del arroyo. Nosotros estamos a 1,5 metros, o sea, nuestro cerco es 1,5 metros hacia las cámaras. Y yo me salí del comité por este problema específico, porque yo estaba tratando de que ESVAL nos hiciera a nosotros parte del cierre perimetral de reja. Que hicieran el portón como corresponde, porque es un área pública, es la puerta que da hacia la laguna, que todavía no tenemos acceso a ella y no sabemos por qué. Pero si yo estoy jugando con mis hijos afuera, voy a tener que sacarlos de ahí porque viene el camión a sacar los excrementos de las cámaras. Entonces, hay un tema bien delicado más allá con respecto también a los planos, porque según ESVAL no tenían conocimiento de que la constructora había tapado las cámaras. Y me quedan esas dudas con respecto a los planos, porque ESVAL nunca me pasó los planos, después yo me salí del comité porque no me quisieron escuchar, yo había estado conversando con ESVAL, con otros vecinos también nos juntamos, porque obviamente no nos gustaba lo que estaba pasando, porque al final dejamos de ser una propiedad privada. A ver, no sé si me explico. Hay que dejarle un acceso porque estaba sí o sí establecido, eso nunca se informó. Al lado de nosotros hay unos locales comerciales que también entran por el tema de los planos, que nos sacaron el salón de eventos cuando éramos proyecto inicial, después no hay salón de eventos y muchas cosas que hay ahí. Yo estuve en conversación con la DOM también y el Serviu, tuvimos unas cuantas reuniones, pero al final la idea de tener una administración en su momento cuando la buscamos fue para que nos ayudara con todos estos temas y no nos ayudaron en nada. Quedamos igual, simplemente hicieron su trabajo. Vamos a ir de atrás para adelante. Por regla general, la administración contratada no les va a resolver problemas del Serviu, ESVAL, planos, no. La administración contratada se dedica única y exclusivamente a una cosa, que es administrar, pagar cuentas, ver el tema con los conserjes, y mucho más que eso no hacen, salvo que ustedes en el contrato que se den con ellos lo hagan responsable de cosas mayores. ¿Por qué? No, pero porque en el momento que los buscamos, les pedimos el tema de que tuvieran un abogado y que nos ayudara. O sea, yo estuve en reuniones con 4 o 5 abogados planteando los temas y al final fue todo peloteo para adelante. Eso pues. Bueno, que entonces la empresa no era muy buena. No, pues no es buena, si hace un año que queremos que se vaya. Pues. Ya. Respecto de lo segundo, los planos solamente son modificables por otro plano.
Y hoy día Sí. los únicos que pueden modificar planos legalmente son ustedes, porque ustedes son los dueños de las zonas comunes. ¿Y quién firma esa modificación? Vuelvo para atrás, el presidente del comité de administración. Ok. El tema que usted tiene con SVAL, la única precisión que habría que buscar es si a SVAL se le constituyó lo que se denomina legalmente una servidumbre. Es decir, que un pedazo del condominio se le cedió a SVAL para que SVAL pudiera ingresar y salir a efectos de hacer esta limpieza de las fosas sépticas que usted me comenta. Yo lo desconozco, no lo sé. No, por ahora la Es malla de nosotros legal para es- que SVAL entrara sin pedirle permiso al comité, en el fondo. Ya, no, en ¿Ya? este caso no hay esa conversación y tampoco existe la servidumbre por ese lado. Nuestro condominio fue cerrado con malla gallinero, todavía está así. Entonces Val simplemente saca el pedazo donde tiene que entrar, se pasa por debajo, ve las cámaras y luego se va. Sin Ya, pedir permiso. pero en el sin- fondo que entiendo que tiene un sentido que SVAL entre y limpie, porque si no entra y no limpia, eso se desborda, ¿no? Claro, o sea, hicieron ya un trabajo mayor en el cual tuvimos como 2 meses sin las áreas, los espacios abiertos, que es donde había lugar como para recrearse. Llegamos hasta el cemento y estuvimos un poco encerrados en ese rato, ya. Pero el tema que ustedes tienen, el tema de los planos, y eso para mí es súper importante porque por lo menos yo quiero ir un poco más allá, no dentro del comité, Sí, sino yo que más allá por en una parte intermedio personal. de escribirle un mail a Mitzi y yo les voy a reenviar un link de Dropbox donde pueden descargar toda la documentación administrativa esencial que entrega la DOM y el conservador, que es donde están los planos con los del linde y los límites. Perfecto, No porque yo obstante he ido que a la DOM y no he sacado sí, fotos que prácticamente de 2 carpetas, pero las DOM no. suelen ser un poco engorrosas. Le hago presente que esa documentación es la esencial. Documentación específica de, por ejemplo, planos de aguas de alcantarillado, yo no, eso no lo tengo. Claro, no, sí Porque esos comprendo, pero planos me se interesa ver entregan líneas a generales. SVAL o a Chilquinta o los planos temáticos que regulan electricidad o que regulan aguas, se entregan a esos organismos respectivos y yo no tengo copia de esa documentación. Yo sí tengo copia de documentación de la planimetría general, condominio, del LIN, de superficie, etcétera, Perfecto. pero no de la documentación particular que eventualmente usted podía requerir. Pero respecto de lo que consulta por SVAL, yo creo que la solución pasa por habilitarle un paso permanente a SVAL, porque en el fondo SVAL tiene que entrar a limpiar eso, porque si no lo limpia se va a generar un problema mayor. Claro, la idea fue que cuando ellos estaban haciendo los cierres, mi idea fue que negociáramos que nos hicieran una reja de fierro, ¿entiendes? Un portón en el sector Sí, donde ellos correcto. necesitan entrar. Sí, es que como le Bueno, digo yo, la empresa difícilmente van a generar esa solución. Porque no es el negocio de SVAL hacer portones para los condominios, ¿me sigue? No es un proceso que ellos tengan internalizado dentro como empresa. Entonces, no tocar lo la tengo puerta de claro, SVAL, es que primero iban a instalar un portón con candado propio, po. Entonces tampoco era la idea que ellos entraran como Pedro por su no, en casa, ese por eso al caso les final conviene quedamos al cerrados. condominio cotizar un cierre perimetral completo del condominio. Sí, sí, ese es el siguiente proyecto que se tenía en mente después del tema del internet. Ahora, yo te quiero aclarar una cosita ahí, que igual la Claudia lo nombró, que las especificaciones técnicas del condominio dicen que está habilitado para poder hacer conexión. Ahora, los departamentos están conectados por la torre general, ¿ya? Afuera de cada ¿Ya? departamento, a cada torre hay un poste. Del poste al edificio no hay conexión. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hablar con la inmobiliaria, porque ya lo que pasa de la calle para afuera es otro tema. Ah, Eso lo correcto. O entiendo. sea, si está cableado de la calle para adentro, sí es un problema eventualmente de la inmobiliaria, y más aún si las especificaciones estéticas del proyecto indican que tiene conexión a Internet. Claro, o sea, dice que tiene un cableado, pero los postes no están conectados a las torres. Entonces, esa inversión es un monto, y por lo que se trató de recaudar las firmas, que no fue una información muy, digamos, muy profunda, por eso la gente también a lo mejor no le tomó tanta importancia, porque decía, tengo deuda, así que mejor no me meto, porque me van a cobrar igual. Faltó mucha información en el tema como para poder hacerlo, porque nosotros tenemos un acceso a la laguna, pero en ese sector no tenemos poste, y el nuevo condominio que se está haciendo, que es de S19, que está un poquito más allá de nosotros, sí va a tener todos esos servicios. O sea, se podría entrar por allá, pero no tenemos postes por ese lado. ¿Me entiendes? Entonces, necesitamos, yo por lo menos necesito esa aclaración. O sea, si es dentro del condominio, del poste a las torres, es algo que hay que hablarlo con la constructora Con e la inmobiliaria. constructora. ¿Y ustedes ya tuvieron la reunión de postventa con la constructora? No, yo he tenido reuniones particulares, incluso con el dueño de ellos, porque me lo he encontrado, pero no, nada formal, nada a la comunidad. Ya, es que hay un taller, aparte de este, que es con la constructora.
Y ese taller, si no me equivoco, la Mitzi nos podrá decir que creo que en fecha próxima, y ahí sería Ya. bueno tener estos antecedentes, llevarlos ordenados, sistematizados, plantear el problema, la gravedad del mismo, para que la constructora dé una solución en función de lo que se prometió, porque el antecedente que usted me aporta, que se indica que las especificaciones técnicas del proyecto indican conexión a Internet, debería haber conexión a Internet habilitada para todo el condominio. Claro, como le digo, la conexión está el cableado, porque nosotros somos el único condominio en la zona que tiene poste, ya no tenemos subterráneo, y estas conexiones dentro de las torres existen. De hecho, el presidente del comité y un grupo de vecinos estuvieron enlauchando para ver si estaban todos habilitados, para facilitar y ahorrar dinero a la comunidad para cuando viniera Entel, fue en ese momento. Después otra compañía, y así todo. Ahora el problema ya no es tanto adentro, porque como que ese gasto lo quieren asumir, pero es el romper la calle afuera, en Avenida Borde Laguna, o sea, Lomas de la Luz, perdón, que donde está el punto de cruce, es ahí donde está el problema. Eso es lo caro y lo que Movistar no va a hacer, o ninguna empresa en realidad, no va a asumir millones de pesos para el tránsito y el acceso a todos los otros vecinos alrededor. Ah, ya, perfecto, ya es un tema mucho más complejo. Es mucho más complejo, pero dentro del condominio tampoco se está cumpliendo lo que se vendió, a eso voy. Y siempre la excusa en la DOM fue que llegamos justo cuando se cambió la ley, que era como en el 2016-2017, la ley de ductos, así me la nombraron. No, tan experto en esa ley no soy, así que no sabría decirle Yo tengo harta información, pero qué es lo que dice la norma. Pero claro. Lo que sí le puedo transmitir que la norma general es que lo ofrecido en una publicidad escrita por las inmobiliarias es obligación contractual, lo tienen que cumplir. Claro. Si yo digo que el balcón tiene 20 metros cuadrados y entrego un balcón de 15, la inmobiliaria está en la obligación de compensármelo. Perfecto, Si mi yo balcón digo es más que el chico, pero no voy a condominio va pelear tener eso. Sí, si yo digo como publicidad que el condominio va a tener internet y no lo tiene, o la inmobiliaria me lo compensa o me da el servicio que me vendió. Porque Claro, pero si en este el caso no está en la consumidor publicidad, si esto no está en la publicidad, pero está en las especificaciones técnicas, que estamos hablando de lo que va al final a escriturarse, o sea, por lo cual yo estoy comprando, también. Técnicamente sí, pero las normas de protección del consumidor hablan de publicidad. Ahora, lo que habría que discutir es si las especificaciones técnicas son un documento público o no. Yo entiendo que sí, porque usted va a la DOM, toca la puerta y le pide copias de las especificaciones técnicas de la carpeta del proyecto y se la entrega. Claro. No es un documento privado, es un documento público. El problema es que no ha sido parte de la publicidad, que es la palabra que usa la ley. Ok. Pero y yo lo les último, sugiero que respecto a eso lo eso mismo, planteen en la charla que tienen de postventa. de postventa, perfecto, porque Sí. también tenemos un tema con abastible de una parte del terreno de nosotros, del condominio, donde hay bombonas que pertenecen a las casas de al frente, bombonas de gas. ¿Eso también se lo planteó la inmobiliaria? O sea, me dice que dentro del límite del condominio hay bombonas de Sí. gas que no son de ustedes. Sí. No son de nosotros, son de las casas de al frente. Ese es otro tema que, bueno, yo estoy más metida, me salí del comité y todo eso, pero estoy más metida con el otro lado. O sea, porque yo, la sí, o verdad, sea, me sería siento muy raro estafada, que ¿cachai? dentro... O sea, es que ahí lo que puede haber, como le digo yo, es una servidumbre en favor de SVAL y que instalaban las bombonas ahí por un tema técnico. Ya, Habría que revisar por qué eso, SVAL instaló eso ahí. No, esas son de abastible. Nosotros tenemos bombonas subterráneas, pero estas bombonas están al lado de la Torre 3 y colindan con el condominio que está abajo, que es Cumbres, o para atrás. Pero bueno, Ahí habría ya, que eso revisar el entonces por qué con están ellos. instaladas ahí. Ya. Eso, porque, o sea, Perfecto. me parecería raro que SVAL lo hubiese instalado a propósito de la construcción del perdón, que Abastible lo hubiese instalado a propósito de la construcción del condominio. Eso tiene que estar de mucho antes. Y lo más probable es que sea por una factibilidad de conexión de gas. Y entonces en esos casos, cuando el instalado no se puede mover, se le hace una servidumbre en favor de la empresa para que pueda seguir usando ese pedazo para el tránsito de la luz o el gas, según sea el caso. Pero eso habría que revisarlo con mucho más detalle, que también es un tema que deberían ver con la constructora. Dale. Entonces al correo que mandó esta señorita, ¿puedo solicitarle el tema de los planos para comparar con los que yo tengo de la DOM con los que tienen los planos, le voy a hacer llegar una carpeta legal administrativa, que no solo tiene los planos, sino que los permisos, las modificaciones de los permisos. Ya, sí, son un montón, sí. Ya, entonces van a tener más documentación de la que me está solicitando. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu ayuda. No hay de qué. Vamos a leer las preguntas del chat.
son dos preguntas que son enfocadas, las vamos a leer el tiro. Una la realiza Alejandra. Sí, esa Mira la que puedo hacer ahora yo personalmente. Súper, Sí, ya. Sí, no Perdona, hay es que problema. justo en ese momento no podía hablar, pero ahora sí lo puedo hacer. La verdad Ya, es que yo no sé adelante. si no sé si vale mucho la pena, dado que yo me estoy enterando que la administración iba a renunciar, lamentablemente no puede estar en la reunión del otro día, incluso le mandé un mail a la administración preguntándole si había una multa que pagar porque yo no había podido ir, y la verdad es que la administración no me ha respondido mails hace varios meses ya, entonces todo me hace sentido ahora. Pero de todas maneras era consultar si en el caso de cambio de ventana por termopanel era considerado un cambio estructural, y eso lo tendría que haber o lo tengo que pasar por la administración antes de realizarlo. ¿Son los paneles que dan desde el balcón hacia la calle? En mi caso, claro, no es como hacia la calle, sino que hace como el estacionamiento, pero sí. Ya, si usted mantiene la estética, no. Es decir, si el termopanel que va a colocar es de borde blanco, igual que el borde blanco que tenía antes, no requiere autorización, porque es una modificación que se denominan de obras menores. Es similar a colocar un cuadro. Ya, Porque correcto. no alteran Entonces en nada sí, la fachada. ya, entonces yo estoy en regla, porque de hecho hace poco Sí, no hay mandaron un problema. mail Siempre, o sea, indicando el color. distinto sería que usted colocara vidrios azules y un borde naranja. Ahí se tiene un problema porque altera la fachada. Me queda súper claro. Y lo otro, bueno, quería en realidad agradecerle a las personas que han estado súper involucradas en términos de hacer que el condominio salga adelante y en todas las cosas que tenemos, principalmente lo del internet. Algo en lo que estoy súper interesada, así que les voy a dejar mi correo si me pueden agregar también a una como cadena de comunicaciones para poder enterarme de esos temas. Y lo otro es solamente comentarles a las propietarias y propietarios como dato que se fijen también en el tema del aseo domiciliario, porque a mí se me pasó el primer año, llegué a verlo en la página de la municipalidad y tenía adeudado todo el año de aseo domiciliario. Entonces, si no saben, el aseo domiciliario lo tienen que revisar en la página que es www.yopagoenvalpo.cl. Ahí tienen que poner su rol de avalúo y que lo tienen en su escritura, y ahí van a revisar el cobro. La verdad es que el cobro no es mucho, son como 12.000 pesos mensuales y se cobra como 6 meses al año. Pero de todas maneras, por el tiempo que ya llevamos teniendo los departamentos, les recomiendo que lo revisen por si es algo que ustedes no tenían considerado. Y lo último, de nuevo les voy a dejar el correo también, porque no quiero perder el tiempo aquí en estas cosas que son también un poquito más específicas. Si alguno de ustedes ha hecho un tema de aislación acústica adentro del departamento, porque yo creo que ya todos tenemos claro que la aislación acústica no es la mejor. Si han hecho como un trabajo de paneles en el techo o en las paredes, si alguien me pudiese comentar solo para tener idea de si ha mejorado, cuál usó, si le funcionó, etcétera, para mí sería excelente, porque me gustaría que tuviésemos también todo ese dato y quienes pudiésemos también lo hiciéramos. Lo mismo con el termopanel, que yo creo que en general cambia un poco la realidad del tema de los ruidos y eso que a todos nos gustaría siempre que fuese mejor. Eso, le agradezco, y también te agradezco a ti, Nicolás, por la asesoría en general y por la reunión. No hay de que tenga buena tarde. Y nos queda otra pregunta en el chat de Clau, que también tiene la mano levantada. No sé si la quiere leer en voz alta o la leo del chat. Parece desconectado su audio. Hola. Hola. Allá. Hola, buenas tardes, Nicolás. Tengo una duda respecto a los patios que son de uso y goce de los propietarios, obviamente, de los primeros pisos. Mi pregunta es, ¿ese cierre, el gasto y el diseño y todo lo que significa, eso corre por la administración o es por cada propietario? Por regla general, eso debe ser un gasto de cada propietario, no es un gasto de la administración, salvo que la administración lo apruebe. O lo que pasa en muchos otros casos es que parte lo asume la administración y parte lo asume el propietario. ¿Por qué? Porque lo que se busca es unificar los cierres, es decir, que todos los cierres sean de 1,5 metros y negros. Porque cuando se hacen individuales, lo que pasa es que cada propietario cierra, unos con madera, otros con fierro, otros con árboles. Entonces, la uniformidad del cierre es poco estética y se suele evitar eso. Pero la regla general es que el cierre es un gasto de cada propietario porque es un bien de uso y goce exclusivo. O sea, se les está cedido a ustedes a perpetuidad. Por lo tanto, el cierre es, por regla general, gasto del copropietario. Salvo que se acuerde otra forma de cierre. También otra figura que se usa es que todos los copropietarios que están en la misma condición contratan un maestro y hacen un presupuesto conjunto, que también le baja los costos. Y todos se ponen de acuerdo en dejarlo en 1,5 metros negro, le digo yo, o con madera de 1,5 metros, etc. Pero es esencialmente una modificación
que debe costar el copropietario beneficiario con los metros cuadrados, no la comunidad en su conjunto. Perfecto. Me quedó claro. Gracias. De nada. Vamos a ir concluyendo ya la actividad, llevamos ya harto tiempo, más de 1 hora y media. Bueno, reforzarles que por favor a quienes no han señalado la torre y el departamento al que pertenecen, por favor lo hagan en el chat. Y como se mencionó, viene una próxima actividad que es una capacitación sobre el uso, cuidado y mantención de la vivienda y los espacios comunes. Esta actividad es realizada por personal técnico de la constructora y nosotros estamos realizando las gestiones con Portal de Curauma. Ellos ya nos dieron su visto bueno, así que nos queda solamente planificar la fecha. Solicitamos que fuera un horario de tarde para que pueda participar la mayor cantidad de vecinos y vecinas posibles, así que ahí se les va a estar informando. Eso sí, yo les comento que esta actividad, o el video de esta actividad, se va a tener que replicar la semana que viene con aquellos vecinos que no participaron de esta actividad. Ustedes son 260 copropietarios, entonces vamos a tener que replicar este video y compartirlo con los vecinos. Por tanto, no podemos continuar avanzando con las actividades si no participan la mayor cantidad de vecinos. Entonces, una vez tengamos avanzado con más vecinos, haber discutido estos temas, entregarles esta herramienta, esta información, vamos a continuar con la actividad que tiene que ver con el uso, cuidado y mantención de la vivienda y los espacios comunes, pero como les digo, eso ya está conversado con la inmobiliaria, así que es cosa de ir definiendo, y va a ser durante este mes. Puede que hasta no va a pasar de septiembre, así que igual va a ser muy pronto. Eso, yo les voy a compartir también, como los tengo registrados acá en la asistencia, les voy a ir compartiendo una encuesta para que ustedes evalúen la actividad, para poder mejorar para las próximas actividades que vienen, y un resumen de los temas trabajados, de los temas presentados, para que ustedes también los tengan. Acá en el chat yo voy a ir registrando su asistencia y sus correos electrónicos para quienes están ahí con la consulta del tema de los planos. Así que ya estamos cerrando. Agradecerle a ustedes por participar, por conectarse, y obviamente a Nicolás por su presentación y por todo el asesoramiento que nos entrega a todos en realidad. Así que muchas gracias por participar y atentos porque nos vamos a ver en una próxima reunión. Hasta luego, y tengamos buena tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Señorita Gracias, Nixie, hasta luego. si Dígame. puede, podría ser la próxima reunión un fin de semana, un horario que podamos todos, nada más. Muy amable a Nicolás y a usted. Gracias por todo. Gracias a ustedes, lo vamos a considerar ahí en la encuesta, igual de evaluación, señalen también esas cositas para ir ahí considerando. Así que estamos en contacto. Ya. Hasta luego, gracias. Gracias, chao.